10 minutos y alegría doble. Primero por tenerla acá con nosotros y después tenerla a salvo con ustedes, esta hija de Alara. Vamos. Ahí. Empecemos a hablar de lo mal que la pasaste. Sí, no solo yo, todos, como la pasamos por las condiciones. Bueno, la COP27 que estuvimos cubriendo acá desde el canal se realizó en Egipto, puntualmente en Sharm el Sheikh, que para que se entienda es una suerte como de gran resort. Lo único que hay son all inclusive y un lugar para un evento. Yo ya había estado ahí en enero, había visto ya algunas condiciones, digamos, de lo que es el mundo árabe y de lo que puede implicar para una mujer, pero bueno, ahí son algunas condiciones en las que uno quizás se cubre un poco más en términos de vestimenta. El mayor problema que tuvimos fue que dentro de la COP, que cuando hay un evento de Naciones Unidas, eso pasa a ser territorio de Naciones Unidas y no del país anfitrión, hubo condiciones de intimidación, vigilancia y control. Ejemplo era que cada vez que yo salía y hablaba con vos, que yo ponía el trípode y aparecían 3, 4 hombres locales que estaban ahí escuchando, mirando, que tenían una acreditación de technical support, o sea que teóricamente estaban ahí para ayudar en temas técnicos. Por las dudas. Claro, lo cual fue, bueno, nada, fue sospechoso. La movilización, recordemos, fue la primera vez que no se pudo hacer en las calles, sino que Naciones Unidas autorizó para que se haga dentro del predio y ahí se veía cómo le sacaban fotos a los rostros de los activistas. Entonces las condiciones en las que se realizó la conferencia yo creo que llaman mucho a pensar en cómo se tienen que dar ese espacio, porque nosotros estábamos, por un lado, enfocados en hacer nuestro trabajo, pero viendo también las condiciones, ¿no?, en las que hacíamos el trabajo. Por eso yo vi mucho en las redes sociales que se viralizó esto de que, bueno, fue una conferencia auspiciada por una marca de gaseosas o la cantidad de aviones que llegan. Y si hay algo que hay que poner el foco en la crítica, tiene que ver con esto, con la intimidación que hubo para hacer nuestro trabajo y para poder comunicar. Al punto que, por ejemplo, cuando yo quise hablar reportando para otro medio de la situación de hay un activista que está, como muchos otros, preso político que estaba haciendo ayuno, y yo le dije al productor, mira, yo no voy a decir el nombre frente a cámara porque siento que se me van a venir encima, ponelo vos en el graph, a ese nivel. Claro. O sea, uno pensando ya en cómo comunicar. Y eso por lo menos es mi séptima COP, nunca lo viví. O sea, otra COP también fue en Mundo Árabe, en Marruecos, y no vivimos esa situación, que creo que es preocupante, porque si encima es una conferencia en la que estamos hablando de un planeta mejor, una humanidad mejor, la limitación a la libertad de expresión, y en un país donde hay denuncias, digo, pueden buscar en Amnistía Internacional todas las denuncias que hay, me parece que es un tema, bueno, ni hablar, el Mundial, ¿dónde se está haciendo el Mundial? También, y todas las denuncias que hay al respecto. ¿Las sedes las elige ONU? ¿Se proponen? ¿Cómo? Las sedes tienen que ir rotando por regiones, o sea, para que sea más democrático y para que nunca se haga, y para que no se haga siempre, por lo menos, por ejemplo, en Europa. Entonces cambia por regiones y después, por ejemplo, corresponde a América Latina. En su momento Chile dijo, bueno, yo propongo para hacerla, porque el país anfitrión es el que tiene que destinar los recursos económicos, o sea, básicamente el que pone la plata, y es muy costoso hacer una conferencia de este tipo. Tienen que ser lugares en donde haya hospedaje para entre 30.000 personas, ya estamos hablando, ha venido aumentando la cantidad de participantes, y ahí es donde la región dice, ok, vamos con este candidato, y se termina aprobando. El próximo año va a ser en Dubái, que hay la mayor crítica es que, bueno, va a ser en la cuna del petróleo, una conferencia climática, pero sí, hay un tema ahí respecto de cómo nosotros hicimos o tuvimos las condiciones en las cuales tuvimos que hacer el trabajo. Eso por un lado. Sí destaco que Naciones Unidas, la Convención de Cambio Climático, estuvo todo el tiempo pendiente de nuestra seguridad y de que nosotros pudiéramos hacer nuestro trabajo. O sea, eso como que lo destaco, y fue lo que también a nosotros nos hizo sentir un poquito más cómodos, ¿no?, en el seguir trabajando, además de la solidaridad que tuvimos entre nosotros. Claro. Por ejemplo, bueno, ¿hasta qué hora nos quedamos hoy? Hasta las 10 de la noche, y empezar a tratar de cuidarnos entre nosotros, pero no tendría que pasar eso, ¿no? Sí, como claro, que más vale. Tendríamos que estar trabajando en otras condiciones. Dentro de todas esas condiciones, ¿cuáles son las conclusiones que vos sacás, que sacó el conjunto? Tal vez hablaste con algunos otros colegas. ¿Con qué conclusión se fueron? De puntualmente esto de logística. De la COP27, de COP27, ya de los temas que se han hablado. De los temas, a ver, importante, así como hubo limitaciones para nuestro trabajo, fue una COP que fue muy poco transparente en el proceso de las negociaciones, y una COP en donde recién el viernes que tenía que terminar vimos el primer borrador de la decisión. O sea, cada COP
termina con un texto con los puntos a los cuales llegan a consenso los países. Y eso es algo que tendríamos que ver martes, miércoles, y no, recién el viernes. Y todas las reuniones de discusión se realizaron a puertas cerradas, con lo cual nosotros solo vimos un último plenario de discusiones. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta respecto de la transparencia del proceso. Dicho eso, a ver, vamos a ir por lo bueno y lo malo. Lo bueno, ¿te acordás que yo hablé mucho? Pérdidas y daños, pérdidas y daños. Yo sentía, pobre, deben estar con esa palabra, ese concepto ahí. Bueno, finalmente, victoria, vamos a decir, para los países en desarrollo que se llevaron el establecimiento de arreglos financieros para pérdidas y daños y puntualmente de un fondo. Es decir, de que se van a empezar a destinar recursos económicos para ayudar a países en desarrollo ante, por ejemplo, una inundación, una sequía. Bueno, esas pérdidas y daños van a tener recursos económicos. Ahora, lo que se estableció en la COP es esto, es el establecimiento. Los detalles de cómo va a ser la estructura de ese fondo, quiénes van a tener que poner dinero, cuánto dinero, cómo va a funcionar, eso se va a trabajar de acá a la próxima COP a través de un comité de transparencia que va a tener 14 representaciones de países en desarrollo, 10 de países desarrollados. Y ahí van a estar los detalles y las disputas, porque ahí va a entrar el juego de, China. ¿Entra como país en desarrollo que tiene que recibir dinero o entra como país que tiene que aportar porque es el más emisor? ¿De qué depende? Claro. De las discusiones de cómo se van a dar, porque tampoco la COP, el espacio de Naciones Unidas de cambio climático es el que define vos sos en desarrollo o vos no. Ahí va a tener, es el juego de cómo se van a dar, ¿no?, las negociaciones. El enviado especial de China dijo que China estaría dispuesto a aportar recursos para otros países, pero bueno, una cosa es lo que se enuncia y después otra cosa en la práctica. Pero eso, yo te digo que a mí no sé si también un poco, cubriéndolo como latinoamericana, es la primera vez que el sur global, el mundo en desarrollo, se mantiene hasta el final con la posición de lo que quería en una COP. Y eso me parece que es muy destacado. Generalmente las COPs se van más contentos, vamos a así decirlo, los países desarrollados. Los países en desarrollo son los que menos contribuyen al problema y más se están viendo impactados. Y me parece que ahí verlos unidos hasta el final pidiendo lo mínimo, porque la verdad es que es pedir lo mínimo y es un poco pedir pérdidas y daños, es el resultado de la inacción en reducir emisiones y en adaptación. Entonces, eso por un lado. Pérdidas y daños es el efecto. ¿Qué fue lo que pasó? No se trabajó y no se avanzó en la causa, que tiene que ver con la reducción de emisiones. No hubo avances concretos, que era lo que tenía que pasar respecto de, chicos, cómo mejoramos la reducción de emisiones para justamente después reducir los impactos y las pérdidas y daños. Bueno, en eso sigue habiendo disputas, no voy a entrar en los detalles técnicos, pero no dejó un sabor muy amargo respecto de eso. ¿Y el problema cuál es? Es que si no avanzamos en la reducción de emisiones, después no va a haber fondo para pérdidas y daños que sostenga. Claro. Y ahí entra otro... O al revés, decir, destinar a pérdidas y daños y no cortemos emisiones. Exacto, ahí está el punto. Y también otra cosa, cuando hablamos de cortar emisiones, hablamos de que tenemos que modificar ciertos sectores. Cuando hablamos del sector que más contribuye, combustibles fósiles. Sigue habiendo todavía una resistencia respecto de la mención, que parece una tontería decir que en el texto aparezca combustibles fósiles, pero no es menor, hacia las decisiones. Glasgow el año pasado había marcado por primera vez que en una decisión de una COP dijera que se iba a reducir progresivamente el uso de carbón. ¿Qué es lo que se quería hacer este año como para, mejoremos lo que consensuamos el año pasado? Que sea reducir progresivamente todos los combustibles fósiles, no solo el carbón. Bueno, eso no ocurrió. El texto literal fue una copy-paste, o sea, una copia de lo que ocurrió el año pasado. Y también ahí hay que tener cuidado cuando se habla de la transición energética, se habla también de fuentes de energía bajas en carbono o de bajas emisiones. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, ahí podría entrar el gas como recurso de transición, ahí podría entrar la nuclear, con todos también el debate que hay alrededor, o podrían entrar incluso fósiles con captura de carbono. Entonces está ahí el tema de cómo se sigue haciendo presión para no salir de esos sectores en una COP en que la organización Global Witness dijo que había más de 600 lobistas acreditados en la COP haciendo presión en las negociaciones. Entonces ahí es donde todavía no logramos salir de esa situación. Y Thaís, lo que nos compete a nosotros, porque Sí. te escucho con lo de combustibles fósiles y aquí, por otro lado, dicen, no, vaca muerta, tenemos que aprovechar vaca muerta. Entonces decir, bueno, a ver, pará, ¿cómo se manejó la delegación argentina con respecto a eso? Bueno, ahí fue interesante cuando habíamos mostrado la conversación que tuvimos con Cecilia Nicolini, la secretaria de Cambio Climático, en donde ella dijo que para Argentina hoy el gas
es un recurso para la transición, pero no a largo plazo. El tema que hay que ver eso, cómo se termina cumpliendo después, no en plazos, y cómo mientras que vos uses el gas, estés también invirtiendo para poder avanzar en renovables, porque si uno solo se queda invirtiendo en gas como recurso para la transición, pero no se acelera a lo que hay que ir en la transición, va a ser medio una forma de estar permanentemente sosteniendo los combustibles fósiles. Que el gas tiene menos emisiones que el carbón es una realidad, pero no deja de ser un combustible fósil. Entonces tampoco es como que ahora muchos países, incluso también Estados Unidos, lo ponen como esto de la categoría de un recurso para la transición. El tema es que no nos olvidemos que tiene que ser transitar a. O sea, tenemos que en algún momento cortar. Lo que falta es el A. Exacto. ¿A dónde? Ahí está el punto. Y encima en un país como Argentina, que tiene un enorme potencial para energías renovables, digo, tenemos viento en el sur, sol en el norte, entonces es necesario también que, bueno, el famoso tema de las inversiones, ¿no? Y que se den también normativas que permitan esa transición. Sí, lo que me parece importante, que lo dije hoy a la mañana, ayer a la noche también, pero que no quiero dejar de verlo como algo esperanzador quizás, Argentina y la posibilidad de que los países de América Latina empiecen a actuar en conjunto por acción climática. Hoy los países actúan en diferentes grupos, se pelean entre ellos a ver quién es más vulnerable, quién necesita el dinero o no, a diferencia de África que actúa como bloque y te defiende los intereses. Bueno, acá con los nuevos gobiernos en Chile, Petro en Colombia, lo que va a venir con Lula en Brasil, ahí puede empezar a haber una oportunidad de que tengan como agenda común la acción climática y que eso puede ser muy necesario en la búsqueda de salir a buscar recursos económicos o lo que se llama ahora mecanismos innovadores de financiamiento, como puede ser el canje de deuda por acción climática. Entonces, ahí, llevará tiempo. Hay que sentar ahí, te tenés que sentar. Claro. Sí, pero te digo algo que destacaron, yo fui a un evento paralelo sobre el tema de canje de deuda por acción climática y destacaron que ya el hecho de que el tema esté ahí participando y que antes no lo hacía, es un primer paso. O sea, empieza a estar sobre la mesa como una posibilidad para aliviar las deudas financieras de los países en desarrollo y a la par que no se queden atrás en las transiciones que tienen que hacer por acción climática. Claro. Está buenísimo. Ahora, no suponer que la acción climática sea o que sea más barata que pagar la deuda. O sea, está bien, no destino la plata a pagar la deuda, pero la destino al laburo de tener algo sustentable. Sí, y ahí también me parece que muchas veces hablamos de esto de lo que necesitamos es dinero y se habla de esa parte del tema de financiamiento y no hay que olvidar el después, la trazabilidad. Digo, todo esto, sea el Fondo para Pérdidas y Daños, todo el financiamiento que se debería cumplir, que todavía no se cumplió, como los famosos 100.000 millones de dólares anuales, digo, hay que ver que realmente vaya a destino y que llegue. Muchas veces hay proyectos que tardan 3 años, o sea, y si era dinero para ayudar a evitar inundación, ya estás inundado para cuando llega el dinero. Entonces también la trazabilidad de eso va a ser muy importante. Si vos hoy querés ver los datos y las cifras de financiamiento climático, no hay una plataforma, o sea, es muy difícil la trazabilidad. Entonces me parece que también hay que trabajar en eso, primero en que se ponga el dinero sobre la mesa, pero estar preparados también para esa trazabilidad de que llegue a destino y bueno, definir qué vamos a entender también por acción climática, ¿no? Acá una de las cuestiones que se van a tener que trabajar es qué vamos a entender a qué de pérdidas y daños, ¿no? También ahí están, porque muchas veces uno solo piensa pérdidas y daños es, la pérdida de la infraestructura, de una vivienda, pero también estamos hablando a futuro qué va a pasar con las islas. Digo, ya hay comunidades de países insulares que se están trasladando a otros lugares por el aumento en el nivel del mar. Ahí hay toda una pérdida cultural que cómo se repara. O sea, tiene un valor eso, entonces también lleva a esas otras discusiones que es difícil. Pero eso, te diría que dejó como un gusto medio amargo, como si fuera un empate, vamos a decirlo. Un empate con alguien con quien no debías empatar. Sí, y que te diría que el único que sigue siendo ganador en las COPs es la industria de los combustibles fósiles. Mirá, caramba. Thaís, mil gracias. Por favor, gracias. Fergie, nos encomendamos